Un joven y una joven están sentados bajo un árbol leyendo un libro en silencio. De repente, el chico se pone de pie y cierra el libro con una gran sonrisa. Declara que ha decidido convertirse en el mejor aventurero de todos. La chica que está a su lado le agarra la ropa de inmediato y se queja de que no es justo, porque ella también quiere ser la mejor. El chico la mira durante un momento antes de sonreír ampliamente. Le dice que él será el mejor y que la chica, llamada Polaris, también será la mejor. Con determinación, afirma que los dos se convertirán juntos en los mejores aventureros de todos. Polaris se le queda mirando un segundo antes de sonreír felizmente también y aceptar su promesa. Pasa el tiempo, y el joven de antes, Essen, observa una pantalla con la clasificación de aventureros. Hace una mueca al ver que su puesto sigue siendo el 96.743. Vaya clasificación. De repente se agacha y se revuelve el pelo con frustración. Han pasado 4 años y su posición no ha mejorado en absoluto. Detrás de él, un par de aventureros susurran y se burlan. Sin molestarse siquiera en bajar la voz, comentan que hasta los novatos están superando a Essen en contribuciones. Uno de ellos se ríe y lo llama Essen, el eterno último puesto. El otro añade que debería hacerse agricultor de una vez. Agachado en el suelo, Essen se sonroja de vergüenza detrás de las manos. La clasificación de aventureros era una tabla que se actualizaba automáticamente al amanecer, registrando los logros y evaluaciones de los aventureros. En ella aparecían los nombres de todos los aventureros registrados y activos del gremio. Lleno de determinación, Essen se obliga a recomponerse y a no rendirse. Vuelve a mirar la clasificación y encuentra el nombre de Polaris. Sonríe con orgullo. Aprieta los puños al recordar la promesa que hizo con ella. De pronto escucha parte de una conversación cuando alguien exclama que una persona ha ascendido hasta el 9º puesto. Levanta la vista y ve a 2 aventureros en el 2º piso hablando en voz alta sobre Polaris, la princesa de hielo. Nada mal, ya tiene hasta un título propio. Uno de los hombres comenta asombrado que Polaris ha tenido el ascenso más rápido del gremio. El otro presume de que él ya sabía desde el principio que tenía un aura completamente diferente. Incapaz de evitarlo, Essen sonríe al escuchar esas palabras. Los 2 aventureros se dan cuenta de que les está sonriendo. Siendo sinceros, sí que resulta un poco raro hacerlo, Essen. De repente, el tema de conversación cambia hacia él cuando uno de los hombres comenta que vio a Essen rebuscando en la basura de un restaurante, para sorpresa de los demás aventureros. El aventurero señala que Essen es el polo opuesto de la princesa de hielo. Se disponen a marcharse, pero antes de desaparecer por completo aprovechan para decir que con solo mirar a Essen les parece oler a basura y que deberían irse porque podría ser contagioso. Essen logra esbozar una pequeña sonrisa incómoda antes de que desaparezca. Entonces se da unas palmadas en las mejillas para recomponerse, pensando que ya estaba acostumbrado a escuchar cosas así y que no tenía sentido dejar que le afectaran. Se anima a sí mismo para dar lo mejor de sí ese día también. En los límites de la ciudad, una enorme barrera bloquea el camino. Essen extiende una mano hacia ella y la barrera se abre, creando una entrada. Era la mazmorra de rango F, el bosque de la niebla blanca. Mientras avanza por el bosque, ve un grupo de conejos. De repente, un lobo se lanza sobre ellos y atrapa a uno en sus fauces al instante. Más bestias aparecen y se abalanzan sobre los conejos. Essen se esconde detrás de un árbol y asoma la cabeza para asegurarse de que no lo han visto. Los lobos del bosque aún eran jóvenes, por lo que se movían en manada. Aún así, acababan con los veloces conejos del bosque con una facilidad aterradora. Hace mucho tiempo hubo una guerra entre los dioses y los dioses demonio. El resultado fue un empate, pero usando sus últimas fuerzas, los dioses demonio lanzaron una maldición para crear monstruos a partir de la tierra. En respuesta, los dioses utilizaron el resto de su poder para crear barreras, las mazmorras, con el fin de contener a los monstruos y confiar el mundo de la superficie a otros mientras ellos permanecían debilitados. También otorgaron a las personas un poder misterioso llamado dones. La humanidad creó el gremio de aventureros y el sistema de clasificación. El trabajo de los aventureros consiste en desafiar continuamente a los monstruos que habitan en las mazmorras para evitar que su número siga creciendo hasta destruirlas. Sin embargo, probablemente Essen era el único que se ganaba la vida recolectando hierbas medicinales. Va arrancando distintas plantas del suelo y examinándolas. Incluso prueba algunas de ellas. El don de Essen era devorador de monstruos. Le había tocado ese don inútil que solo le permitía comer cualquier cosa como si fuera un monstruo sin enfermar. Se ríe suavemente de sí mismo, preguntándose cuánto tiempo seguiría haciendo lo mismo de siempre.
esconderse y huir de simples monstruos de rango F. Le parecía patético. Mirando la extraña cosa que sostiene en la mano, sinceramente, ni siquiera está claro si es una planta o algún tipo de carne, Essen se queja de que otra vez le toca una comida basura, aunque al menos así ahorra en gastos de alimentación. Sale de sus pensamientos cuando escucha un grito. Se esconde detrás de otro árbol y mira alrededor mientras alguien pide ayuda a gritos. Una chica solloza en el suelo mientras frente a ella se alza un feroz lobo del bosque dispuesto a atacar. Los ojos de Essen se abren de par en par al ver el enorme tamaño de aquel lobo adulto. El lobo gruñe y, cuando la chica vuelve a pedir ayuda, se lanza sobre ella. La derriba contra el suelo. Essen se incorpora de golpe, pero se detiene. Sabía perfectamente lo grave que era la situación. No tenía un don que le permitiera luchar y no había otros aventureros cerca. Aprieta los puños con fuerza, esperando que aparezca alguien. La chica deja escapar un débil grito de auxilio. De repente, Essen se lanza con todo el peso de su cuerpo contra el costado del lobo, consiguiendo apartarlo de ella. El lobo se queda a unos metros de distancia, observando cuál será el siguiente movimiento de Essen. Mirando a la chica de reojo, le dice que se levante y huya. Sin embargo, ella se disculpa y le explica que el gran corte que tiene le impide escapar. El rostro de Essen empalidece al ver la herida. El lobo vuelve a lanzarse, esta vez contra él. Completamente desprevenido, Essen recibe el impacto de lleno. Sale despedido al suelo y apenas consigue impedir que el animal le clave los colmillos. La chica grita aterrorizada. Por dentro, Essen se pregunta si así terminará todo para él, en una mazmorra de rango F, sin cumplir su promesa y sin alcanzar su sueño. El lobo intenta morderlo frenéticamente mientras se lucha por mantenerlo alejado. Durante una fracción de segundo, oye una voz en su interior que le recuerda su don devorador, preguntándole con rabia si realmente va a dejar que todo termine así. El lobo se acerca cada vez más. Vuelve a pensar en su don. Finalmente, la sangre salta por los aires cuando alguien recibe una mordida. La chica grita, pero el lobo se queda desconcertado y emite un gemido de dolor. Hasta el propio lobo parece pensar, ¿pero qué demonios? En su boca ensangrentada, Essen sostiene un trozo de carne arrancado del lobo. ¿En serio? ¿Qué clase de dientes tienes? Le acabas de arrancar un pedazo entero. De pronto, una voz resuena en su cabeza. Le informa de que ha adquirido el gran colmillo del lobo del bosque. Essen se queda paralizado. El lobo se aleja de él y de la chica, rondándolos mientras espera una nueva oportunidad para atacar. Mientras se limpia la sangre de la boca, los pensamientos de Essen se agolpan. Acababa de escuchar un mensaje divino, el mismo que, según la gente, escuchaban los aventureros cuando su don despertaba. Pero Essen se preguntaba por qué se había activado precisamente en ese momento. La chica intenta arrastrarse hasta él y le pregunta si está bien. Essen se sorprende por su pregunta antes de tranquilizarla con cierta vacilación. El lobo herido vuelve a gruñir y se lanza otra vez al ataque. Essen desenvaina una pequeña daga. Cuando el lobo se acerca, intenta asestarle un corte, pero un fuerte chasquido resuena cuando el animal muerde la hoja y se aparta hacia un lado. Essen chasquea la lengua mientras el trozo roto de su daga cae tristemente al suelo cerca del lobo. No había nada que hacer. Una simple daga como esa no podía competir con aquellos colmillos. Necesitaba algo más duro que un cuchillo. Aprieta los dientes, pero de repente se queda inmóvil un instante al recordar el mensaje divino de antes. Estaba seguro de que había dicho que había obtenido el gran colmillo del lobo del bosque. Essen había escuchado ese mensaje justo en el momento en que arrancó de un mordisco la lengua del lobo. Madre mía, no sabía que había sido precisamente la lengua. Pensaba que le había arrancado parte del hocico o algo así. ¡Qué asco! Essen se limpia la sangre de la comisura de los labios, emocionado de repente por una idea. Aunque algo nervioso, piensa que merece la pena intentarlo. Ordena a su don que se active. Casi al instante, algo parecido a una máscara de sombra se forma alrededor de su mandíbula, creando lo que parece la mandíbula inferior de un lobo con enormes colmillos. Essen encara al lobo cuando éste se lanza sobre él. Entonces le arranca de un mordisco un gran trozo de lateral de la cabeza. El lobo cae al suelo del bosque mientras la sangre brota de la herida. Essen permanece de pie sobre el cadáver. Lo observa con asombro, incapaz de creer del todo que haya conseguido derrotarlo. Poco a poco, la máscara con forma de mandíbula desaparece de su rostro. Escucha a la chica exclamar maravillada y gira la cabeza hacia ella.
Corre hasta donde está y le pregunta si se encuentra bien, especialmente por la herida de la pierna. La chica le asegura que está bien. Con una sonrisa radiante, le da las gracias de corazón. Essen se queda quieto un momento y luego sonríe con timidez al pensar que era la primera vez que alguien le agradecía algo como aventurero. La verdad es que resulta bastante triste teniendo en cuenta que lleva 4 años siendo aventurero. La chica se muestra algo confundida por su reacción. Más tarde, ambos se sientan sobre la hierba mientras ella se venda la herida. La joven comenta lo fuerte que es. Essen se presenta y añade que ostenta el título del eterno último puesto. Su estado de ánimo empeora al instante al darse cuenta de lo que acaba de decir. La chica se disculpa y admite que se convirtió en aventurera hace muy poco, por lo que no conocía ese apodo. Luego se presenta como Joa. Essen le pregunta por su reciente cambio de profesión y Joa explica que en realidad era agricultora, pero que tenía asuntos pendientes en el bosque. Existían varios tipos de dioses. Por ejemplo, quienes veneraban al dios de los viajes se convertían en aventureros y obtenían dones especializados en combatir monstruos, además del derecho a entrar en las mazmorras. La verdad es que está bastante bien que los aventureros sigan al dios de los viajes. Uno pensaría que quienes luchan en mazmorras estarían bajo la protección de algún dios de la guerra o algo parecido. Los comerciantes adoraban al dios de la riqueza, los agricultores al dios de la agricultura, y cada uno recibía beneficios adecuados a su ocupación. Joa comenta que debe de ser muy duro ser aventurero si alguien tan fuerte como Essen ocupa el último puesto. Essen se ríe con incomodidad. Admite que en realidad era la primera vez que conseguía usar su don. Joa exclama incrédula. Essen le explica que quizá había entendido mal su habilidad durante todo ese tiempo. Creía que su don, devorador de monstruos, solo significaba que podía comer cualquier cosa como un monstruo, pero parecía que en realidad necesitaba comerse a los propios monstruos. Durante el combate, su don se activó por completo cuando se comió la lengua del lobo del bosque. Qué bien que haya despertado su don, pero sigue siendo bastante repugnante. Joa guarda silencio mientras escucha la explicación. Luego sugiere que tal vez no obtiene la parte concreta del monstruo que se come, sino la habilidad especial de ese monstruo. Imagina que acabara simplemente con una lengua de lobo del bosque. ¿Y para qué le serviría eso? Essen está de acuerdo con su teoría. Sin embargo, recuerda que hasta entonces comer carne de monstruo cocinada nunca había provocado un mensaje divino. Ni siquiera la carne cruda desechada había causado algún cambio. Supone que quizá tenga que comerse la carne cuando el monstruo aún está vivo. Emocionado, se vuelve hacia Joa y declara que tal vez con su don finalmente pueda hacerse más fuerte. Entonces se detiene un momento y le pregunta qué asunto la había llevado al bosque. La pregunta sorprende a Joa. Essen se retracta enseguida y dice que probablemente se había entrometido demasiado. Joa baja la mirada con expresión preocupada, como si estuviera reflexionando seriamente sobre algo. Essen se levanta riendo y comenta que alguien como él, que ocupa el último puesto, seguramente tampoco podría ayudarla. Joa murmura algo para sí misma. Aprieta las manos con fuerza y finalmente toma una decisión, llamándolo por su nombre. Se pone de pie y dice que, aunque quizás sea atrevido por su parte después de todo lo que él ya ha hecho por ella, quiere pedirle un favor. Le pregunta si sería capaz de derrotar a un gato del bosque por ella. Me encanta que los monstruos sean básicamente nombres de animales con del bosque añadido delante. Essen se queda desconcertado por la petición. Joa explica que necesitaba desesperadamente el hongo que crecía sobre la cabeza de un gato del bosque, pero no tenía dinero para publicar una solicitud de recolección. Como no podía conseguirlo por sus propios medios, le suplica ayuda porque era la única cura para la enfermedad infecciosa de su madre. Essen le pide que espere un momento mientras recuerda que los gatos del bosque eran los monstruos más fuertes de aquel bosque. El silencio se instala entre ambos. Finalmente, Essen aparta la mirada y dice en voz baja que no puede hacerlo. Joa se sobresalta. Essen se disculpa por haber preguntado sobre su situación. Admite que durante el combate su cuerpo se movió por sí solo y que, siendo sincero, simplemente tuvo suerte. Con gesto apenado, le dice que no puede enfrentarse de repente a un enemigo tan poderoso. Otro silencio se extiende entre ellos. Finalmente, Joa es la primera en hablar. Forzando una sonrisa, le dice que lo entiende y se disculpa por haber pedido demasiado. Después de eso, se da la vuelta y avanza tambaleándose hacia lo profundo del bosque. Quedándose solo, Essen alza la vista hacia el cielo. La imagen borrosa de otra chica aparece en su mente. Ella le pregunta si de verdad está satisfecho con su decisión. Essen no responde nada, inmóvil en el mismo sitio. Mientras tanto, en lo más profundo del bosque, Joa continúa avanzando. Sostiene un gran palo contra su pecho a modo de arma. Temblando y con lágrimas en los ojos,
piensa en su madre y en que tiene que hacer algo. De repente, una voz fuerte la sobresalta al llamarla por su nombre. Era Essen, jadeando mientras corría para alcanzarla. Joa se sorprende al verlo, pero en cuanto llega hasta ella, Essen se disculpa de inmediato por haberse equivocado. Recuperando el aliento, le dice que derrotará al gato del bosque por ella. Admite que no sabe si podrá conseguirlo, pero Joa lo interrumpe diciendo que, por culpa de su petición repentina y egoísta, él terminará poniéndose en peligro. Essen responde con determinación que hasta entonces había utilizado su don como una excusa para huir, pero que en ese momento quería dejar de hacerlo. Aunque, siendo justos, por lo que él sabía hasta entonces, su don consistía básicamente en comer cosas sospechosas sin morir en el intento. Mis respetos, porque decidió dar un paso al frente de verdad. Apretando los puños, dice que, si no lo hace, la persona a la que admira se reiría de él. Joa lo mira todavía con lágrimas en los ojos, pero también conmovida. Con una sonrisa, Essen le dice que espere en un lugar seguro. Joa rompe a llorar de verdad y le da las gracias de todo corazón. Más tarde, Joa se queda sola, secándose las lágrimas. Piensa que probablemente Essen también tenía miedo, pero aún así aceptó su petición egoísta. Empieza a mirar apresuradamente a su alrededor, preguntándose si hay algo que pueda hacer para ayudar. De repente, descubre unas pequeñas huellas en el suelo del bosque. Joa actúa de inmediato, decidida a no depender completamente de Essen. Mientras tanto, en una cueva oculta en el bosque, una criatura con setas creciendo sobre la cabeza levanta la vista mientras sus orejas se agitan. El gato del bosque observa la entrada de la cueva y fija la mirada en el recién llegado. Essen avanza con cuidado por el interior. Por supuesto, sabía dónde estaba la guarida del gato, ya que llevaba 4 años visitando aquella mazmorra de rango F. Aprieta los labios y afila la mirada, pensando que de todas formas no había manera de ascender de rango sin derrotar al gato. Essen adopta una postura de combate y desafía a la bestia. Decide atacar primero. Se lanza contra el gato empuñando un cuchillo improvisado. Cuando está lo bastante cerca, lanza un tajo al aire con su arma. Sin embargo, falla. El gato ya no está donde creía que estaba. Levanta la vista presa del pánico y encuentra al monstruo observándolo desde el techo de la cueva. Con un gruñido, las garras del gato comienzan a brillar. Cuando la luz desaparece, sus uñas son más largas y afiladas. Essen se prepara para recibir el ataque. El gato se deja caer del techo y arremete contra él, pero consigue esquivarlo por los pelos. Las garras destruyen el suelo en el punto donde impactan. Essen aprieta los dientes, molesto por la velocidad y la fuerza de las garras del gato del bosque. Invoca la habilidad obtenida del lobo del bosque y una mandíbula sombría cubre la mitad de su rostro. Vuelve a lanzarse contra el gato intentando morderlo, pero este escapa una vez más justo a tiempo. El gato salta a una roca elevada y maulla en dirección a Essen. Él gruñe con frustración. Incluso con aquellos colmillos, no podía seguir el ritmo de la velocidad del gato del bosque. Antes de darse cuenta, el monstruo queda envuelto en una luz brillante mientras corre hacia él. Le asesta múltiples golpes y, aunque Essen logra mantenerse en pie, acaba cubierto de heridas. El gato se había vuelto aún más rápido. Con cada impacto, Essen retrocede varios pasos. Maldice entre dientes mientras se da cuenta de que está siendo completamente jugueteado. Intenta contraatacar con un tajo, pero el plan sale mal cuando el gato le golpea por la espalda. Mira a su alrededor apresuradamente. No podía creer que el gato del bosque fuera solo un monstruo de rango F. El gato balancea las garras y lanza cortes de aire hacia él. Essen apenas logra esquivarlos, pero el terreno a su alrededor estalla en escombros. Se pregunta si, de haber estado mejor preparado, habría podido luchar adecuadamente. Vuelve a esquivar otro ataque mientras sus pensamientos se agitan. Se pregunta qué necesita para derrotar a aquel monstruo. Tenía que encontrar alguna forma de superar la diferencia y hacer algo con la velocidad del gato. De repente, una figura jadeante aparece por la entrada del bosque. La persona grita su nombre. Essen se gira y descubre a Joa, preguntándole frenéticamente qué demonios hace allí. La llegada repentina llama la atención del gato del bosque. Joa responde a toda prisa que pensó que quizá podría ayudarlo. Por eso había capturado un conejo del bosque para él. Le lanza el animal inconsciente. Essen consigue atraparlo. Al ver que todavía está vivo, recuerda que los conejos del bosque son conocidos por la fuerza de sus patas. Esperemos que no le dé unas orejas gigantes o algo parecido. Aunque, sinceramente, sería bastante divertido verlo. Sin perder tiempo, Essen le da un mordisco. El gato del bosque vuelve a lanzarse contra él con las garras extendidas. De repente, una especie de humo sombrío envuelve por completo a Essen. El gato llega hasta donde estaba y ataca,
pero Essen desaparece. Una voz familiar resuena en su cabeza para informarle de que ha obtenido las piernas veloces del conejo del bosque. Tanto el gato como yo levantan la vista y descubren a Essen colgado del techo de la cueva. Aunque estoy bastante seguro de que se estampó la cabeza contra el techo al aparecer ahí arriba. Essen cambia de posición y observa desde arriba al gato del bosque, que sigue en el suelo. Le da las gracias a Joa antes de lanzarse de nuevo hacia abajo. Invoca otra vez los grandes colmillos del lobo del bosque. Igual que el gato había hecho con él antes, comienza a moverse a toda velocidad a su alrededor, acorralando al aterrorizado monstruo. Ahora hasta me da pena. Mira la cara de miedo que tiene. Finalmente, con un último salto, le arranca un trozo del cuello de un mordisco. Joa observa la escena boquiabierta. Essen reduce la velocidad hasta detenerse mientras el cadáver del gato del bosque cae al suelo. Sus habilidades se desvanecen poco a poco. Sonriendo, le da las gracias a Joa por la comida. Qué forma tan desagradable de decirlo, amigo. De repente, Joa se lanza sobre él por la espalda. Exclama que ha sido increíble que realmente derrotara al gato del bosque. Essen suelta un grito ahogado por la sorpresa. Sus miradas se cruzan y el rostro de Essen se vuelve completamente rojo. Al darse cuenta de lo que acaba de hacer, Joa lo suelta de inmediato mientras se disculpa y explica que simplemente se emocionó demasiado. El corazón de Essen late a toda velocidad. A este paso, el pobre va a sufrir un infarto. Cambiando de tema para ignorar su propia vergüenza, Joa le pregunta qué don obtuvo del gato. Essen se da cuenta de que tiene razón. Le cuenta que cree haber oído algo relacionado con unas garras afiladas. En cuanto levanta las manos, sus uñas comienzan a alargarse igual que las del gato del bosque. Lo que ninguno esperaba era que siguieran creciendo hasta alcanzar el mismísimo techo. Tanto él como Joa se quedan mirando hacia arriba con la boca abierta. Joa se ríe y se burla de él diciendo que devorador de monstruos parece bastante difícil de controlar. Essen aparta la mirada, sonrojado, y responde que debería darle un respiro, ya que todo aquello era completamente nuevo para él. Después retrae las uñas del techo. Una vez terminado todo, cortan la enorme seta de la cabeza del gato del bosque. Tal y como había prometido, Essen se la entrega a Joa. Ella hace una reverencia y le asegura que algún día le devolverá el favor. Essen le responde que no hace falta agradecérselo, porque sin su ayuda jamás habría ganado. Joa le sonríe. Mientras salen de la cueva, Essen le pide que no le cuente a nadie nada sobre su don, ya que la gente solo veía a los monstruos como enemigos de la humanidad. Si se descubría su habilidad, podrían empezar a acosarlo. Yo creo que harían algo más que acosarte. Probablemente te quemarían en una hoguera. Joa se ríe y admite que sí, que podría traer bastantes problemas. Sonríe y le dice que lo entiende, pero que jamás olvidará la deuda que tiene con él. Essen le pide que vuelva cuanto antes junto a su madre y se despide agitando la mano. Joa le da las gracias una última vez antes de marcharse. Essen seguía siendo el eterno último puesto, pero sentía que por fin había llegado a la línea de salida como aventurero. En su mente desafía a Polaris e incluso a aventureros que todavía no conoce. Mirando al cielo con determinación, declara que sin falta se convertirá en el número 1 de la clasificación. Mientras tanto, en el tablón de rangos del gremio, el puesto de Essen, que había permanecido en el 96.743 durante los últimos 4 años, finalmente cambia y asciende hasta el puesto 90.000. Una persona entra en la sala del gremio y su sola presencia hace que la gente gire la cabeza. Los aventureros se apartan a medida que esa persona, una joven, avanza sin dedicarles ni una mirada, aunque todos la reconocen. Los aventureros observan con asombro a la princesa de hielo, Polaris. Pronto empiezan a susurrar emocionados mientras contemplan cómo se aleja, incapaces de creer que ya hubiera regresado. Su última mazmorra, el volcán de la destrucción, supuestamente era una mazmorra de gran dificultad incluso para aventureros de rango a Polaris se detiene frente al tablón de clasificación de aventureros y recorre los nombres con la mirada. Encuentra su nombre todavía en el 9º puesto. Piensa para sí misma que las cosas están exactamente como esperaba. No creía que fuera fácil seguir ascendiendo dentro de su nivel actual. Sus pensamientos se interrumpen cuando una aventurera a su lado cae al suelo llorando desconsoladamente. Otros aventureros corren a ayudarla, sin entender qué está pasando. La chica grita mientras busca desesperadamente un nombre en la clasificación. No logra encontrar el nombre de un hombre que hasta hacía poco seguía apareciendo allí. Histérica, pregunta a cualquiera si sabe de quién está hablando. Sin embargo, todos acaban mirando a un recién llegado. El recién llegado comenta que probablemente se trataba de algún aventurero débil que estaba por debajo del puesto 1000 y que aquello ocurría constantemente. El hombre, de aspecto bastante extravagante, sonríe con burla mientras explica que solo existen 2 maneras de que un hombre desaparezca de la clasificación: abandonar la vida de aventurero o morir. Bueno,
qué agradable suena eso. Polaris reconoce al hombre y lo llama Wellness. Curiosa elección de nombre para un aventurero. Wellness resta importancia al asunto y le dice a Polaris que no es algo de lo que deban preocuparse. Cambiando de tema, elogia su belleza y, con arrogancia, le aconseja ignorar a los aventureros de bajo rango antes de invitarla a tomar el té. Parece el tipo de persona que no tiene demasiados amigos viendo cómo les habla a los demás. Polaris se gira y le responde con total indiferencia que no necesita algo así. Wellness sigue insistiendo incluso cuando ella ya se dispone a marcharse. Sugiere que, dado que él ocupa el puesto 73, sería beneficioso para ambos formar un grupo. También comenta que la encuentra bastante reservada. Polaris se vuelve hacia él y le dice con frialdad que es porque él es más débil que ella. Vaya, no se anda con rodeos. Ofendido, Wellness aparta la mirada y la llama maniática de la lucha que solo depende de su don. Aunque, sinceramente, ¿de qué otra cosa se supone que debe depender? Hasta ahora le ha funcionado bastante bien. Polaris exhala suavemente antes de volver a girarse. Sus ojos regresan al tablón de clasificación. Recorre los nombres hasta llegar al final de la lista y entonces se queda paralizada. El nombre de Essen ya no estaba en el último puesto. El rostro de Polaris se transforma en puro pánico mientras revisa una y otra vez los nombres. No puede creerlo. Conocía a Essen que la había protegido cuando eran niños y sabía que no era alguien que se rindiera fácilmente. Sus pensamientos empiezan a dirigirse hacia el peor escenario posible, pero entonces se detiene. Allí, en el puesto 90.000, estaba el nombre de Essen. Una sensación de alivio y claridad la invade al verlo. Sin decir una sola palabra más, se aleja del tablón y abandona el lugar. Estoy bastante seguro de que acaba de pasar por las 4 primeras fases del duelo antes de encontrar su nombre. Sin que ella lo supiera, Wellness la había estado observando. Más tarde, Essen llega al tablón de clasificación y exclama de alegría. Los demás aventureros giran la cabeza, confundidos por aquel estallido repentino. Una aventurera que pasaba por allí le advierte al eterno último puesto que no grite de repente porque está molestando a todo el mundo. Pero Essen anuncia emocionado que su clasificación acaba de subir. Sonríe con orgullo mientras los aventureros cercanos señalan el tablón con incredulidad. Sin embargo, las conversaciones que empiezan a surgir a su alrededor no van exactamente en la dirección que él esperaba. Le preguntan qué clase de métodos poco limpios ha utilizado. Uno de ellos señala que sigue estando en el puesto 90.000. Otro comenta que en realidad ascender es fácil, ya que basta con derrotar a unos cuantos monstruos. La sonrisa orgullosa de Essen comienza a desvanecerse poco a poco hasta que finalmente alguien añade que no tiene sentido presumir de una subida tan insignificante, porque seguramente solo ha adelantado a aventureros inactivos. Tras escuchar aquello, se acurruca derrotado en un rincón bajo las escaleras. Los aventureros que se habían reunido alrededor empiezan a dispersarse diciendo que, si va a montar tanto alboroto por algo así, no llegará muy lejos. Un aventurero veterano le explica que, después de tanto tiempo sin logros, su evaluación tardará bastante en mejorar. Riéndose con cierta timidez, Essen admite que tiene razón. Se levanta del suelo y se obliga a adoptar una actitud más positiva. Incluso agradece al veterano haberle bajado los humos para que pueda esforzarse más sin volverse arrogante. Desde luego, es una forma bastante peculiar de mantenerse humilde. El aventurero sonríe con una carcajada al ver su actitud positiva. Mientras los demás lo dejan tranquilo, Essen empieza a pensar en qué hacer a continuación. Debido a la naturaleza de su don, debería visitar distintas mazmorras, pero como siempre había ido a la misma, apenas conocía a las demás. En situaciones así, el mostrador del gremio era el mejor lugar al que acudir. La joven que trabaja allí lo recibe con una sonrisa radiante. Se disculpa por hacerlo esperar y se presenta como Eruru. Por dentro, Essen no puede evitar pensar en lo guapa que es. A diferencia de los aventureros, las empleadas del gremio eran amables, educadas e inteligentes. Essen le explica que quiere entrar en una mazmorra de rango E y que busca alguna recomendación. Eruru le sonríe con calidez y le pide que espere un momento. Essen piensa que las empleadas del gremio son amables incluso con alguien tan insignificante como él. Además, son hermosas. Pero según las investigaciones de Essen, aunque no tengo ni idea de por qué alguien investigaría algo así, Eruru era especialmente hermosa incluso entre ellas. Mientras ella pasa a su lado, Essen aspira discretamente el aire porque le parece que huele bien. Amigo, por favor, no vayas por ahí oliendo a la gente. Ya te miran raro suficiente. Mientras revisa los mapas del gremio, Eruru se gira y le pregunta si él es Essen. Sorprendido, él le pregunta si acaso ya se había presentado. Eruru explica que simplemente es famoso en la parte baja del gremio. Bueno, también es una forma de hacerse famoso. Essen se ríe incómodamente al comprenderlo,
pero Eruru continúa diciendo que precisamente por eso se sorprendió tanto cuando vio la clasificación aquella mañana. Lo felicita y le dice que le alegra que sus esfuerzos por fin hayan dado frutos. Conmovido por sus palabras, Esen piensa una vez más que Eruru es realmente maravillosa. Le da las gracias de todo corazón, pero ella le advierte de repente que el momento en que alguien empieza a avanzar suele ser también cuando más baja la guardia. Por eso se asegura de advertírselo con toda seriedad. Esen sonríe y le dedica un pulgar arriba. Eruru le devuelve la sonrisa antes de colocar varias hojas sobre la mesa mientras vuelven al tema principal. Para principiantes estaba el cementerio del descanso. Un nombre bastante gracioso porque, si escucho la palabra cementerio, lo primero que pienso es precisamente en descansar. Llamarlo así casi suena sarcástico. En esa mazmorra, los monstruos no muertos se movían lentamente y eran relativamente seguros de enfrentar. Lugares populares como el pasaje subterráneo de la Tierra Amarilla contenían reliquias abandonadas, por lo que un aventurero como Esen podría ganar algo de dinero allí. La cueva errante poseía materiales raros. Sin embargo, Eruru le advierte que podría ser difícil recorrerla en solitario. Esen revisa los informes de las distintas mazmorras. No le apetecía nada comerse a los no muertos, y sinceramente espero que no, porque sería asqueroso. También quería evitar los lugares demasiado populares o aquellos que aún no habían sido conquistados. Entonces le pregunta a Eruru si existe algún sitio que no sea demasiado concurrido. Ella lo piensa durante un momento, rebusca entre el montón de papeles que sostiene y finalmente le entrega uno. Humedales lluviosos. Allí había menos competencia. Los monstruos eran bastante comunes y los materiales obtenidos escaseaban en el mercado, por lo que se vendían a precios más altos. Resulta extraño. Teniendo tan buena pinta, es raro que no sea más popular. Esen sonríe al escuchar la explicación y decide dirigirse a los humedales. Le dice a Eruru que se alegra de haber acudido a ella en busca de consejo, y ella lo anima a volver cuando quiera, añadiendo que incluso podría proporcionarle más información y materiales. Despidiéndose con la mano, Esen le da las gracias una última vez y Eruru le desea buena suerte. Más tarde, una figura atraviesa una barrera a una velocidad increíble. De repente, una enorme pata de conejo sombría se desliza hasta detenerse. Esen mira a su alrededor al llegar a la mazmorra de rango E, los humedales lluviosos. Continúa avanzando entre una niebla bastante espesa. Incapaz de distinguir las aguas oscuras del pantano, termina cayendo accidentalmente en una poza fangosa. Sale arrastrándose y contempla sus pies empapados con expresión de disgusto. Finalmente comprendía por qué aquel lugar no era muy popular. Había olvidado que pierde los zapatos cuando activa la habilidad del conejo del bosque, así que por un momento pensé que el agua del pantano le había derretido el calzado por completo. Justo cuando se pone de pie, Esen nota algo en la orilla. Aunque los humedales no fueran populares, le resultaba emocionante descubrir tantos materiales nuevos por primera vez. Arranca varios arbustos de aspecto extraño y los guarda en su nueva bolsa mágica. Una bolsa mágica era una herramienta especial con un espacio interior ampliado. Había podido conseguir una a cambio de los materiales del gato del bosque. Esen estaba encantado con la idea de usarla para reunir más objetos, pero de pronto algo largo y veloz pasa junto a él. Una cosa gruesa y viscosa se enreda alrededor de su cuello intentando estrangularlo. Presa del pánico, mira a su alrededor y descubre una rana de los humedales, cuya lengua lo mantiene inmovilizado. La rana poseía veneno, aunque en los humedales lluviosos también era, con diferencia, el enemigo más débil. Esen invoca las garras obtenidas del gato del bosque y, con un corte en cruz, trocea la lengua de la rana en varios pedazos. Al ver su lengua despedazada sobre el suelo, la rana huye a toda velocidad. Esen intenta perseguirla, pero finalmente decide no hacerlo. Recogiendo uno de los fragmentos de lengua, que asco, se concentra en ampliar las capacidades de su don. Se lleva el trozo a la boca y se lo come mientras piensa orgullosamente que las cosas le están yendo bastante bien. Una voz resuena en su cabeza anunciando que ha obtenido la lengua látigo de la rana de los humedales. Finalmente termina su comida y se limpia la boca con total naturalidad. Eso es inimaginablemente repugnante. Justo entonces, su garganta se contrae dolorosamente. Se lleva las manos al cuello, confundido y temiendo lo que está ocurriendo. Antes de darse cuenta, tiene espuma saliendo de la boca. Maldice una y otra vez por el dolor. Se agarra la garganta ardiente sin conseguir alivio alguno. Obligado a caer de rodillas, deja caer la bolsa mágica. Se apresura a rebuscar desesperadamente en ella mientras cada vez le cuesta más respirar. Cuando encuentra lo que buscaba, saca un gran frasco de poción. Se bebe todo el contenido lo más rápido posible y solo vuelve a respirar cuando lo termina por completo. Jadeando, se reprende a sí mismo por haber bajado la guardia. Da gracias por haber preparado un antídoto,
ya que ahora sabe que Devorador de Monstruos no neutraliza los venenos. Essen llega a la conclusión de que los dones no son omnipotentes y suspira, admitiendo que la advertencia de Eruru fue totalmente acertada. Considerando que la mazmorra de Rangüe supone un desafío bastante serio, sonríe con determinación. El tiempo pasa mientras continúa explorando los humedales. Mientras camina, no se da cuenta de que cierta rana de los humedales lo sigue a distancia antes de esconderse nuevamente. Essen observa una de las hojas informativas sobre los monstruos de los humedales lluviosos. Si era posible, quería conseguir habilidades poderosas. Sin embargo, si los monstruos eran demasiado fuertes, no podría derrotarlos. Además, ya se había quedado sin antídotos, así que necesitaba consumir carne que fuera segura. De repente, al girar la cabeza, se agacha al ver unas criaturas al otro lado de unas formaciones rocosas y una charca turbia. Eran lagartos de los humedales. Como no eran venenosos y se esperaba que proporcionaran habilidades útiles, como sus escamas, Essen se lanzó hacia ellos usando las piernas del conejo del bosque. También invocó los colmillos del lobo del bosque mientras intentaba acabar el combate de un solo golpe. Uno de los lagartos lo detecta. Essen decide probar su nueva habilidad y abre sus mandíbulas sombrías para dejar salir una lengua alargada. La lengua de rana de los humedales se estira y alcanza al lagarto. La lengua se enrolla alrededor de su cuerpo. Sin embargo, en lugar de atraer al monstruo hacia él, es Essen quien sale disparado hacia el lagarto. Aprovecha el impulso para intentar morderlo, pero sus dientes no logran atravesar completamente las escamas y el monstruo apenas resulta afectado. Bueno, esto es bastante incómodo. Essen entra en pánico al descubrir la resistencia inesperada de sus escamas. Poco después, otro lagarto se percata de su presencia. Con un coletazo, golpea a Essen y lo aleja de su compañero. Tanto él como la lengua de rana se ven obligados a soltar al monstruo y salen despedidos. Los lagartos se enfurecen, especialmente el que había sido atacado, ya que presentaba una herida visible donde Essen lo había mordido. Aún así, había conseguido arrancarle una parte de las escamas. Sentado en el suelo, Essen utiliza los colmillos del lobo para triturar las escamas y tragárselas. Una voz le informa de que ha obtenido la cola cuchilla del lagarto de los humedales. De inmediato la invoca. Adopta una postura de combate con casi todas sus habilidades desplegadas. Los lagartos, sintiéndose amenazados, sisean en su dirección. Essen recuerda que las colas de aquellos monstruos se vendían a muy buen precio, así que decide que necesita derrotarlos adecuadamente. Los lagartos se lanzan contra él y Essen los intercepta a mitad de camino. Chocan de frente. Los tres salen despedidos por la fuerza del impacto. Los ojos de Essen brillan de emoción y, mientras disfruta de la pelea, siente cómo se vuelve más fuerte tanto físicamente como a través de su don cada vez que se come un monstruo. Ahora podía hacerse aún más fuerte. Extiende su lengua de rana, que se enrolla alrededor del tronco de un árbol muerto situado detrás de los lagartos. Utilizando como si fuera una cuerda, Essen se impulsa y sale disparado hacia ellos a una velocidad increíble. Antes de que los monstruos puedan reaccionar, ya está encima de uno de ellos y le asesta un tajo con las garras del gato del bosque. El otro lagarto se queda completamente desconcertado. El pánico se apodera de él y decide huir de inmediato. Se gira para comprobar que Essen no lo está persiguiendo, pero cuando vuelve la vista al frente, Essen ya está allí. Una cola afilada como una daga surge para atacar. La cola cuchilla de Essen atraviesa limpiamente al lagarto. Tras toser sangre, la criatura cae al suelo. Essen levanta el puño victorioso mientras sus habilidades sombrías se desvanecen poco a poco. Subiéndose la capucha, decide con un suspiro satisfecho que ya es suficiente por hoy. Había conseguido una gran cantidad de materiales, incluso más de los que esperaba. El sol ya comenzaba a ponerse cuando regresó a la ciudad. Personas de todo tipo caminaban y corrían por las concurridas calles. Essen avanzaba tarareando alegremente. Había ganado bastante dinero vendiendo materiales. Quizá incluso pudiera permitirse comprar algo de buena carne para cenar. Tampoco sería mala idea adquirir algunos suministros útiles para futuras expediciones. Sin embargo, de repente recuerda que, por encima de todo, necesita un pantalón nuevo. Por desgracia, durante el combate no se dio cuenta de que su nueva habilidad de cola había atravesado la tela, dejándole una enorme abertura y haciéndole preguntarse por qué sentía tanto frío. Amigo, deberías haber imaginado que eso pasaría cuando las piernas del conejo del bosque destrozaron tus zapatos la primera vez. En ese momento,
mientras caminaba por la ciudad, apenas llevaba una tela oscura atada a la cintura para cubrirse por detrás. En otras palabras, ahora mismo ese era literalmente medio culo. Me alegra saber que al menos tiene sentido del humor para burlarse de sí mismo. Empieza a caminar más rápido por la calle, concentrado en llegar a una tienda de ropa cuanto antes. Sería un desastre encontrarse con alguien conocido. Acabas de gafarlo. Casi de inmediato, una nube de polvo se levanta y unas partículas brillantes iluminan el aire mientras una figura aparece llamándolo por su nombre. Essen se queda completamente congelado. Y no, el juego de palabras no era intencionado. Sus pensamientos se agitan mientras desea que no sea la persona que cree, pero la voz vuelve a llamarlo. Detrás de un Essen visiblemente incómodo se encuentra Polaris, parada con cierta timidez. Ella lo felicita suavemente. Enderezándose, le dice que vio que su clasificación había mejorado. Por reflejo, Essen empieza a girarse para hablar con ella, pero se detiene a tiempo y aprieta los dientes. Mantiene la espalda vuelta mientras ella lo felicita por su esfuerzo. Aunque no sabía exactamente lo que había hecho, Polaris era una aventurera de alto rango y Essen pensaba que no tenía ningún motivo para visitar el distrito inferior. Aprieta los dientes. Siempre creyó que ella lo había olvidado hacía mucho tiempo, pero ahora se pregunta si todavía piensa en él. Levanta la cabeza para contener las lágrimas y se llama a sí mismo patético. Se frota los ojos con brusquedad. Polaris continúa hablando y sugiere con esperanza que, ahora que puede luchar, deberían formar un grupo juntos. Pero casi de inmediato Essen la rechaza. Hermano, eso ha sido demasiado duro. Repitiéndose, le dice que no puede hacerlo, para sorpresa de Polaris. Con los puños cerrados, explica que sabe perfectamente que su clasificación subiría con facilidad si se uniera a ella. Polaris permanece en silencio mientras escucha. Essen continúa diciendo que ese no es el tipo de aventurero que quiere ser. Puede que sea orgullo egoísta e infantil, pero afirma con determinación que ascenderá por sus propios medios. Aún así, Polaris termina sonriendo con cariño y le dice que es un egoísta, que no ha cambiado en absoluto. Essen también sonríe con nostalgia. Tras una breve pausa y una respiración profunda, Polaris dice que lo entiende y que esperará. Con una sonrisa radiante, asegura que esperará por él. Essen levanta el pulgar en respuesta y Polaris vuelve a sonreír antes de darse la vuelta. Las partículas brillantes vuelven a llenar el aire mientras se teletransporta. Finalmente, Essen se gira para contemplar los últimos restos de su magia. Aprieta los puños una vez más, sintiéndose todavía más motivado y decidido a prepararse para el día siguiente. Justo cuando vuelve a darse la vuelta para marcharse, choca contra el hombro de alguien. Se apresura a disculparse, pero la otra persona no responde. Mientras Essen se aleja con prisa, el hombre con el que chocó mantiene una sonrisa arrogante y se sacude el hombro como si estuviera quitándose polvo invisible. Wellness observa la dirección por la que Essen acaba de marcharse y resopla, comprendiendo algo. Mientras tanto, Essen finalmente encuentra una tienda de ropa donde comprar pantalones. No puedo expresar lo agradecido que estoy de que llevara algo puesto durante toda la conversación con Polaris. Mientras tanto, en Pico del Trueno, una mazmorra de rango A, Polaris se lanza contra un monstruo de aspecto demoníaco empuñando un estoque. Activando su habilidad quemadura glacial, una poderosa oleada de nieve atraviesa la zona congelando todo a su paso. El monstruo demoníaco ruge furioso mientras queda atrapado y congelado. Con una estocada de su estoque, Polaris lanza de carámbano. El ataque perfora a la criatura y su cuerpo congelado se resquebraja en pedazos. Polaris espera un instante antes de sonreír satisfecha por la victoria. Sin embargo, la celebración dura poco. Un rayo cae de repente desde el cielo. Ella salta hacia atrás justo cuando el impacto alcanza el lugar donde estaba. Sus ojos se abren con sorpresa al ver una criatura luminosa y voladora llamada Gusano del Trueno. Aunque, sinceramente, a mí me parece más un dragón chino o incluso un pez gato. El monstruo la observa desde arriba mientras Polaris aterriza con éxito sobre terreno firme. Echa a correr mientras más rayos caen a su alrededor. Mientras esquiva, piensa que ya ha derrotado a más de 20 monstruos. Era de esperar en plena temporada de crecida de la mazmorra. Los enemigos no dejaban de aparecer. Sin embargo, cuando logra suficiente distancia, se gira para encarar a la criatura, sujetando el estoque con ambas manos. Cierra los ojos mientras el gusano del trueno se aproxima. Cuando percibe que está lo bastante cerca, activa su habilidad definitiva, Permafrost. Más tarde, Polaris camina junto a una mujer en una pequeña aldea de la región montañosa. La mujer le agradece que cada año calme la furia de aquel monstruo y espera que permanezca tranquilo durante una buena temporada. Polaris sonríe suavemente y responde que, en realidad, la ecología de los monstruos no le interesa demasiado. Mientras se despide con un gesto de la mano,
comenta que lo único que hace es derrotar monstruos. Después abandona la región montañosa. Aunque había dicho que esperaría a Essen, no tenía ninguna intención de quedarse quieta. Mientras tanto, en una estación de paso, Essen se acerca a uno de los transportistas y le pide un carruaje hacia la ciudad portuaria de Liouville. El hombre, al ver que es aventurero, le explica que están a punto de partir y que puede subir directamente al carruaje para esperar allí. Essen le da las gracias. Había pasado una semana desde su reencuentro con Polaris. Había estado visitando con frecuencia los humedales lluviosos y había adquirido muchas habilidades. Sin embargo, pensaba que ya era hora de aventurarse más lejos. Essen se dirige hacia el carruaje, aparta la cortina para entrar y descubre que ya hay otro pasajero sentado al fondo. El hombre lo observa con una mirada afilada. Cuando Essen toma asiento, el desconocido sonríe con suficiencia y lo llama por su famoso título de eterno último puesto. A estas alturas ya sabemos que, cuando alguien lo llama así, las cosas no van a terminar bien. El carruaje abandona la estación y continúa el viaje. Essen frunce el ceño mientras lo mira fijamente. Por dentro piensa que es bastante grosero comportarse así en un primer encuentro. Al notar su mirada, el hombre se presenta orgullosamente como Kate, aunque Essen lo interrumpe diciendo que no se lo había preguntado. Además, deja claro que ya no ocupa el último puesto. Kate simplemente resopla y le resta importancia, afirmando que, desde su perspectiva, eso no cambia nada. El ceño de Essen se acentúa mientras se pregunta si el rango de Kate será realmente tan alto. Lo observa detenidamente, fijándose en su equipo gastado por el uso y en la presencia que transmite. Al darse cuenta de cómo lo está mirando, Kate comenta a la defensiva que ser aventurero de rango E no es nada fácil. Essen pregunta con cierta incomodidad si ambos están al mismo nivel. Kate se burla y le dice que no lo meta en el mismo saco que el eterno último puesto. Luego añade con arrogancia que solo estaba dando consejos para que los débiles regresen a casa sanos y salvos. Finalmente, Essen se harta. Sí, amigo, ya era hora de plantarle cara. Kate se sorprende cuando Essen le exige que deje de llamarlo eterno último puesto de una vez. Podríamos hacer un juego de beber cada vez que Kate utiliza ese apodo. Essen le recuerda que ese no es su nombre. Kate ignora sus palabras con aire pomposo y afirma que es bastante desagradecido para alguien que recibe tanta amabilidad. Entonces empieza a llamarlo Essen en lugar de Essen y lo desafía a demostrar que merece haber ascendido. Essen acepta el reto, aunque en realidad no tiene ninguna necesidad de demostrarle nada a Kate. Kate le responde con una sonrisa burlona. El carruaje se detiene y el transportista levanta la cortina para informarles de que han llegado. Essen se pone de pie emocionado. Salta del carruaje gritando que hacía mucho tiempo que no viajaba tan lejos. Kate baja justo detrás de él y comenta que se comporta como un niño. Essen responde que no puede evitarlo, ya que nunca había viajado demasiado. Luego gira la cabeza y exclama maravillado al contemplar el inmenso mar. La sonrisa desaparece de su rostro cuando Kate vuelve a llamarlo Essen. Essen lo corrige, aunque aún así le pregunta qué quiere. Kate responde con arrogancia que no debería pronunciar su nombre con tanta familiaridad y luego le pregunta si piensa dirigirse directamente a la mazmorra. Essen amenaza con darle una paliza, aunque le responde que primero piensa echar un vistazo al lugar. Cuando le pregunta cuáles son sus planes, Kate se ríe con desprecio y comenta que, a diferencia de él, puede permitirse el lujo de comenzar su conquista al día siguiente. Essen pone los ojos en blanco y deja de escuchar el resto de lo que iba a decir. Realmente se había topado con un tipo muy raro. El tiempo pasa y las olas golpean las rocas de la costa mientras Essen llega a la mazmorra de rango E, el arrecife rugiente. Eruru le había hablado una vez más de una mazmorra poco popular, golpeándose el puño contra la palma de la mano. Sonríe ante la idea de conseguir nuevas habilidades y ganar algo de dinero extra gracias a las solicitudes de exterminio. Empieza a estirar los músculos. Las mazmorras poco populares recibían con frecuencia encargos de exterminio, si la cantidad de monstruos que aparecían constantemente superaba el límite permitido. La barrera podía romperse y provocar un desastre conocido como desbordamiento, una invasión que atacaba a las personas. Essen salta sobre las rocas y aterriza en un acantilado. Las recompensas eran bastante generosas precisamente para compensar la falta de popularidad. En esta ocasión, la misión consistía en eliminar 3 cangrejos. Hoja, observando desde arriba a un grupo de ellos nadando en aguas poco profundas, recuerda haber escuchado de niño historias sobre monstruos que estuvieron a punto de destruir una aldea vecina. Más allá de los rangos y las recompensas, decide aceptar trabajos de exterminio de vez en cuando para evitar que cosas así vuelvan a ocurrir. Invoca la cola que obtuvo de los lagartos de los humedales. Uno de los cangrejos Hoja levanta la vista alarmado al notar que algo se aproxima. Con un fuerte chasquido, Essen descarga toda la fuerza de su cola sobre el caparazón del monstruo,
pero la cola rebota. Sorprendido, exclama lo duro que es el caparazón. Los ojos del cangrejo siguen sus movimientos a través de la grieta que acaba de aparecer en la coraza. En cuanto Essen aterriza de nuevo sobre sus pies, el cangrejo se prepara para atacar. Con un veloz movimiento de sus pinzas, lanza un corte hacia él. Essen consigue esquivarlo saltando por los aires justo a tiempo, mientras las pinzas parten en dos la enorme roca que tenía detrás. El rostro de Essen empalidece al contemplar lo ocurrido. Aterriza unos metros más lejos. Está horrorizado, incapaz de creer que un simple monstruo de rango E tenga semejante poder ofensivo. El cangrejo parece burlarse de él, agitando una pinza en su dirección. Essen sonríe ante la provocación. Quizá ya se haya acostumbrado a que lo subestimen, pero eso ya no le afecta. Volviendo a centrarse en el combate, se lanza contra el monstruo. La debilidad de los monstruos crustáceos era su vientre y la lentitud de sus movimientos hacia adelante y hacia atrás. Essen aprieta el puño mientras su cola afilada lo sigue de cerca. Golpea desde abajo con un potente gancho ascendente y logra voltear al cangrejo sobre su espalda. Sonríe satisfecho. Después de todo, una vez dados la vuelta, apenas podían hacer nada. Las patas del cangrejo se agitan frenéticamente en el aire, pero poco más. Essen agarra una de ellas e invoca una de las garras del gato del bosque para cortarla. Le cuesta bastante debido a la dureza del caparazón, pero finalmente lo consigue. El interior está repleto de carne de cangrejo blanca e impecable. Le da un mordisco. Al instante exclama lo deliciosa que está. La textura firme y elástica, el rico aroma del caldo y la dulzura natural combinaban a la perfección con el toque salado del mar. De repente se queda pensativo. Si abriera un restaurante especializado en marisco y platos de cangrejo, quizá podría dominar completamente ese sector. Su imaginación se dispara y empieza a imaginar a Polaris dirigiendo el negocio junto a él. Menuda imaginación tienes, amigo. Pasar del puesto noveno al retiro para abrir un restaurante de mariscos es un salto bastante curioso. De pronto se lleva las manos a la cabeza y se llama idiota. Recuperando la determinación, se recuerda a sí mismo que su sueño no era convertirse en el número uno de la clasificación de restaurantes. Cargándose las partes del cangrejo hoja al hombro, se reprende y afirma que, con una determinación tan vacilante, jamás alcanzará a Polaris. El tiempo pasa. Essen termina en la ciudad costera y decide buscar una posada económica. Sin embargo, se detiene en seco al percibir el aroma de una sopa deliciosa. El olor lo lleva hasta un edificio llamado Posada Coral. Abre la puerta y el hombre que atiende en el mostrador le pregunta si es un aventurero que busca alojamiento para la noche. Essen responde que sí y que le gustaría quedarse unos 5 días. El hombre le dice que puede quedarse todo el tiempo que quiera y Essen le agradece la amabilidad. De repente, escucha la voz de un niño que grita emocionado al ver a su hermano mayor. Un hombre dentro del edificio presumía de ser el aventurero más fuerte. Decía que había venido a la mazmorra de la región por ciertos motivos, aunque en realidad era solo una parada en su camino. Esto no puede acabar bien. Resultó que el hombre era Kate, que se estaba luciendo delante de un niño pequeño mientras enseñaba su brazo vendado. Kate le dice al chico que esas son las cicatrices dignas de un gran guerrero conocido como Kate el Sol Abrasador. El niño exclama lo genial que es que Kate tenga su propio título. Viendo toda la escena frente a él, Essen pone una expresión complicada, una mezcla entre vergüenza ajena e incredulidad. Justo cuando Kate levanta la cuchara para probar la sopa, se da cuenta de la presencia de Essen. Señalándolo con la cuchara, le dice al niño que mire a su subordinado, que acaba de llegar tarde. Essen le lanza una mirada fulminante. Los ojos del niño brillan ante la idea de que Kate tenga un subordinado. Chico, no deberías creerte todo lo que te dice un desconocido. Acercándose a la mesa, Essen le pregunta a Kate qué está haciendo, a lo que el aventurero de cabello oscuro responde con sarcasmo que está cenando. Apenas conteniendo su enfado, Essen aclara que no se refería a eso, sino a que estaba llenando la cabeza de los niños con mentiras. Recostándose en la silla con una sonrisa arrogante, Kate responde que mientras el rango de Essen siga siendo inferior al suyo, que está en el puesto 70.000, para él todo es lo mismo. Y encima lo llama hermano mayor subordinado. Uf, eso sí que puede destrozar el orgullo de cualquiera. Casi peor que lo de eterno último puesto. El niño le pregunta a Essen cuál es su rango y si tiene algún título. Essen responde con vacilación que ronda el puesto 76.000 y miente diciendo que no tiene ningún título. Sin embargo, Kate no lo deja escapar y le pregunta si ya ha abandonado su título de eterno último puesto. Otro chupito. Essen pregunta si ya tiene permiso para llorar. Kate sonríe burlonamente y le dice que, si quiere darle lecciones, primero debería superarlo. Essen no tiene respuesta para sus provocaciones y simplemente llora por dentro ante la dura realidad. Maldiciendo en voz baja,
murmura que últimamente sí que se está esforzando para hacerse más fuerte. Kate no se toma bien esas palabras. Se burla de él y afirma que sus esfuerzos no significan nada. Con una mirada dura, le dice que quizás se esté volviendo arrogante porque ha empezado a subir puestos por pura suerte, pero que él sigue recordándolo como el tipo que antes se reía de los insultos con una sonrisa. Levantándose de la mesa, admite que detesta esa verdadera naturaleza de Essen. Essen aprieta los dientes de rabia. Al pasar junto a él, Kate le coloca una mano en el hombro y le dice que, para alguien sin logros, simplemente le ha dado una valoración justa. Luego se coloca su gastada capa sobre los hombros y abandona el edificio. Essen lo observa marcharse todavía enfadado, mientras el niño permanece maravillado. Más tarde esa noche, mientras está tumbado en la cama, frunce el ceño y se maldice por no haber sabido responder a nada de lo que Kate le dijo. Sinceramente, no creo que hubiera existido ninguna respuesta capaz de atravesar ese cráneo tan duro. De repente llaman a la puerta y Essen se levanta para abrir. Al hacerlo, se encuentra con el niño de antes saludándolo con una enorme sonrisa. El chico se presenta como Nick, hijo del dueño de la posada. Le pregunta su nombre y Essen se presenta. Nick le pregunta si quiere que le preparen el desayuno, ya que su padre se lo había pedido. Essen acepta y luego felicita a Nick por ayudar en la posada. Mostrándole la fregona que lleva en las manos, Nick explica orgulloso que está ahorrando su paga para comprar una espada y que, después de eso, podrá conquistar mazmorras. Essen sonríe y elogia su sueño. Con cariño, piensa que él también era así en el pasado. Agitando la fregona como si fuera una espada, Nick proclama que pronto superará al hermano mayor subordinado, es decir, a Essen y al resto de aventureros. Riéndose, Essen responde que entonces él tampoco puede quedarse atrás. De repente, Nick añade que tampoco piensa perder, especialmente contra un hermano mayor de rango bajo y sin título como Essen. Essen chasquea la lengua al recibir daño psicológico directo por parte de un niño. Apretando los puños, reflexiona sobre cómo en su mundo los rangos lo eran todo. Los números eran el único indicador real y la fuerza determinaba el valor de una persona. Por eso los aventureros aspiraban a alcanzar la cima. Essen se recuerda que algún día superará a Katie, eventualmente, también a Polaris. La noche pasa y llega un nuevo día en Yeovil. Mientras desayuna, ve a un hombre preparándose para salir del establecimiento tras agradecer al dueño la comida. Terminando rápidamente su desayuno, Essen también se marcha y da las gracias antes de salir. Mientras Kate camina, oye que alguien lo llama por su nombre. Se detiene y se gira. Ve a Essen llamándolo y continúa caminando. Essen corre para alcanzarlo. Está a punto de corregirlo por el nombre, pero termina desistiendo y, al ver que Kate se dirige a la mazmorra, le pregunta si puede acompañarlo durante el trayecto. Kate gruñe, aunque finalmente le permite seguirlo. Mientras caminan uno al lado del otro, Essen le sonríe y le agradece lo ocurrido el otro día. Le explica que, aunque ahora se encuentre en buena forma, todavía le queda mucho camino por recorrer y que prefiere ese tipo de trato antes que recibir elogios vacíos. Yo desde luego no tendría tanta paciencia. Kate sonríe, satisfecho por el inesperado reconocimiento, y responde que es natural que los fuertes aconsejen a los débiles. Essen se ríe y señala que aquello no fue precisamente un consejo. Mientras avanzan, un grupo de aventureros pasa junto a ellos arrastrando un gran carro. Dentro hay varios cangrejos hoja atados. Kate y Essen observan el carro mientras pasa. Kate comenta que nunca había oído hablar de alguien que capturara esos cangrejos vivos, y Essen responde que quizá alguno de los aventureros tenga un don de hipnosis. Como algunos monstruos se usan como ingredientes, sugiere que probablemente los ejemplares frescos se vendan a mejor precio. Kate asiente, pero su voz se va apagando poco a poco mientras sus ojos permanecen fijos en el carro. Finalmente, ambos llegan a la mazmorra. Essen señala una dirección y le informa de que irá por allí, ya que los dos combaten en solitario. Kate se muestra confundido, pensando que eso era algo obvio, puesto que no obtiene ningún beneficio formando equipo con Essen. Este frunce el ceño y le reprocha que no hacía falta decirlo de esa manera. Antes de marcharse, sin embargo, Kate le dice que grite si le ocurre algo. Essen deja escapar un suspiro resignado a medias y comienza su exploración del día. Una criatura monstruosa repleta de dientes lanza un chillido intimidante, pero el sonido se corta de golpe cuando Essen invoca una enorme pinza y atrapa al monstruo. Gritando por el esfuerzo, utiliza la pinza para cercenar los gruesos tentáculos que forman su cuerpo. Luego se lanza hacia adelante y le arranca un mordisco. La gran pinza que obtuvo del cangrejo hoja era increíblemente poderosa. Salta por los
los aires y, como una lanza que cae desde el cielo, atraviesa al monstruo. Essen se incorpora y hace desaparecer la pinza. Está seguro de que acaba de derrotar a una estrella hoja. Se arrodilla junto al cadáver y se pregunta en voz alta qué habilidad obtendrá de ella cuando, de repente, alguien lanza un grito de dolor. Essen se pone de pie de inmediato al reconocer la voz de Kate. Sale corriendo hacia el lugar donde se suponía que estaba. Al llegar, ve a Kate encogido en el suelo y rodeado de humo. Cuando se acerca, se detiene horrorizado al despejarse la humareda. Kate aprieta los dientes por el dolor. Se sujeta el brazo izquierdo, que está completamente quemado. Essen se acerca preocupado y le pregunta qué ha pasado con su brazo, preguntándose si algún monstruo lo atacó. Kate se sorprende al verlo allí. Con una sonrisa arrogante y un resoplido, responde que no. En lugar de eso, señala el cadáver carbonizado de un monstruo que flota detrás de él y le dice que, si él hubiera sido el oponente de Kate, habría acabado igual que ese cuerpo quemado sobre el agua poco profunda. Al fijarse mejor, Essen reconoce el cadáver de un cangrejo hoja. Se queda impresionado y maravillado. Por dentro piensa que ni siquiera con su don habría podido atravesar de frente la defensa de un cangrejo hoja, mientras que Kate lo había reducido a cenizas. Mientras se pregunta qué clase de don posee, Kate saca una poción de su bolsa, descorca el frasco con los dientes y vierte el líquido sobre su brazo. Mientras observa en silencio cómo la herida comienza a sanar, Kate explica que su don se llama Sol Abrasador. Es un don que le permite crear llamas. La verdad es que está bastante bien. Simple, pero tremendamente efectivo. Respirando con dificultad por el dolor, Kate le pregunta a Essen si está celoso y añade que es un don digno de alguien destinado a convertirse en el más fuerte. Essen frunce el ceño y piensa para sí que los dones capaces de manipular elementos son raros y versátiles, así que entiende por qué Kate se considera tan poderoso. También explica bastante bien ese ego descomunal. Essen vuelve la mirada hacia el brazo de Kate, que sigue recuperándose poco a poco. Le pregunta si termina quemándose así cada vez que usa su don, pero Kate le resta importancia y dice que no puede evitarse. Essen replica que el coste de las medicinas para quemaduras debe de ser una locura y que esperar a recuperarse después de cada combate resulta muy ineficiente. Kate responde que ese es el destino de los fuertes. Bastante confundido, Essen le pregunta entonces por qué decidió convertirse en aventurero si tenía que pasar por algo así constantemente. Le parece que el precio a pagar es demasiado alto. Cansado de tantas preguntas, Kate vuelve a dar la misma respuesta. Se produce un silencio entre ambos. Kate mira al suelo con dureza y declara que se convertirá en el más fuerte. Una imagen aparece en su mente, un niño rodeado por las ruinas de una aldea destruida. Con determinación, repite que tiene que convertirse en el más fuerte. Después se aleja de Essen. Mientras observa cómo se marcha, Essen piensa en cómo Kate sacrifica una y otra vez su propio cuerpo a cambio de poder. Por muy fuerte que parezca, sabe que tarde o temprano alcanzará su límite. Se pregunta cómo piensa convertirse en el más fuerte si continúa de esa manera. De repente, varios hombres pasan corriendo a toda prisa gritando que la ciudad está acabada. Al pasar junto a Essen, oye que planean ir corriendo a informar a la iglesia del dios del viaje. Tanto Essen como Kate observan cómo se alejan acelerando el paso. En ese momento escuchan que alguien los llama. Es la voz de un niño llamando a sus hermanos mayores. Essen reconoce inmediatamente a Nick. El chico se detiene frente a ellos y, apresuradamente, Essen le pregunta qué ocurre. Jadeando, Nick les informa de que el mercado del puerto está sumido en el caos porque unos monstruos están atacando. Tanto Essen como Kate se quedan atónitos. Sin pensárselo dos veces, Kate sale corriendo hacia el puerto. Essen intenta detenerlo, pero Nick también le pide que se dé prisa y los acompañe. Cuando se acercan al mercado portuario, Essen se queda paralizado por el horror. Tal como había dicho Nick, el lugar es un desastre. La gente corre y grita presa del pánico, mientras los edificios aparecen destrozados y en ruinas. Essen pregunta qué demonios ha ocurrido. Nick explica que estaban subastando monstruos vivos y que, de repente, todos comenzaron a descontrolarse. De inmediato, Essen recuerda el carro lleno de monstruos que habían visto de camino a la mazmorra. Sus pensamientos se interrumpen al escuchar una enorme explosión en mitad del mercado. Al ver una gigantesca columna de fuego, comprende enseguida que debe de ser obra de Kate. Nick también lo reconoce y señala que viene de la zona del puerto, instando a Essen a darse prisa. Ambos corren hacia allí mientras los habitantes huyen en dirección contraria. Por lo que Essen había visto antes, en aquel carro había al menos 10 cangrejos hoja. Sabiendo que Kate intentará acabar con todos ellos, ruega para que no haga ninguna locura. Mientras tanto,
en medio de un torbellino de llamas, alguien deja escapar pequeños jadeos de dolor. Varios cangrejos hoja quedan completamente carbonizados. Kate permanece en el centro de los cadáveres dispersos con el brazo extendido tras el ataque. Su brazo vuelve a estar totalmente quemado. Se estremece por el dolor. Mirando a su alrededor, calcula que ha matado a 4 de los cangrejos. Chasquea la lengua con frustración. A pesar de haber acabado con tantos, ya había gastado toda la medicina para quemaduras que llevaba encima. Había intentado atraer a la mayor cantidad posible de monstruos hacia el puerto, pero debía asumir que otros también habían escapado hacia distintas zonas de la ciudad. Más cangrejos hoja lo rodean por todas partes. Detrás de algunos de los que avanzan hacia él, distingue a una niña pequeña escondida entre los escombros. Kate sabe que, al ritmo que va, su cuerpo no resistirá mucho más. Aún así, activa de nuevo su don. Las llamas envuelven su brazo mientras se prepara para atacar otra vez. Lanza el primer puñetazo contra el cangrejo más cercano. Utilizando su técnica disparo volcánico, su mano abrasada impacta contra el monstruo. El cangrejo hoja queda completamente achicharrado y explota en pedazos. Vale. Eso sí que está increíble. Los demás cangrejos se intimidan ante semejante demostración de fuerza. La niña grita aterrorizada. Sin embargo, Kate se coloca delante de ella. Adoptando una postura protectora, proclama a los monstruos lo fuerte que es. No estoy muy seguro de que ellos entiendan el discurso, pero bueno, jura que no permitirá que destruyan la ciudad. Finalmente, Essen y Nick llegan al lugar, para sorpresa de Kate. Essen le pregunta preocupado por su brazo. Kate lo ignora y afirma que no es nada grave, que todavía le queda el brazo derecho. Essen le pregunta si le queda alguna medicina y Kate responde que no. Sin embargo, dice que aún tiene algo que hacer. Mientras su brazo derecho empieza a envolverse en llamas, explica que Nick hizo el esfuerzo de ir a buscarlos. Eso significa que probablemente ya no queda nadie más en la ciudad capaz de luchar. No puede acabar con todos de una sola vez, pero asegura que derrotará hasta al último de ellos. Una enorme explosión de fuego sale disparada y los cangrejos que sobreviven son empujados por la onda expansiva. Essen levanta los brazos para protegerse del calor. Inmediatamente agarra a Kate y le exige que se detenga o su cuerpo no resistirá mucho más. Kate le responde furioso que se meta en sus propios asuntos. Ambos comienzan a discutir. Essen insiste en que él también puede ayudar a combatir y que Kate podría pelear controlando mejor el uso de sus llamas. Kate replica que no necesita la ayuda de alguien tan débil y le ordena que abandone la ciudad antes de verse envuelto en la batalla. Essen intenta protestar otra vez, pero Kate le da un cabezazo, molesto por su insistencia. Sujetándose la frente, Essen chasquea la lengua ante la terquedad de Kate. Finalmente, harto de la situación, invoca la habilidad Piernas de Conejo del Bosque. Se prepara para la reacción que está a punto de provocar mientras Kate, Nick y la niña lo observan con absoluta incredulidad. Kate apunta a Essen con el brazo y lo acusa de que, por su aspecto, parece un monstruo disfrazado de humano. Essen se apresura a negarlo. Explica que precisamente por eso no le gusta mostrar demasiado su don, pero que aquello es simplemente una de sus habilidades. Le dice a Kate que, gracias a su don, puede recorrer rápidamente toda la ciudad para comprobar la situación. Essen entiende que Kate quiere encargarse de todo él solo, pero replica que tampoco quiere abandonarlo. Le asegura que dejará el combate principal en sus manos mientras él confirma que la ciudad está a salvo. Si para entonces la situación sigue siendo demasiado complicada, le echará una mano. Kate intenta protestar, pero no encuentra qué decir. Con la urgencia de resolver el problema, Essen se gira hacia Nick y le pregunta si puede escapar junto a los adultos llevando consigo a la niña. Nick vacila un instante, pero Essen lo tranquiliza diciéndole que todo irá bien porque algún día él se convertirá en un aventurero incluso más increíble que ellos. Nick traga saliva con fuerza, toma la mano de la pequeña y sale corriendo. Essen les grita que tengan cuidado. Antes de marcharse, le suplica a Kate que no muera y le dice que cree en él, llamándolo el más fuerte. Kate le pide que espere, pero cuando Essen se dispone a salir disparado, comenta que ser egoístas es algo de lo que ambos son culpables. Antes de que pueda añadir nada más, varios cangrejos lo rodean. Kate y Essen entran en acción. Essen salta por encima de los edificios de la ciudad buscando más personas atrapadas. En uno de los callejones, un cangrejo hoja persigue a toda velocidad a una mujer que huye aterrorizada. Sin embargo, termina llegando a un callejón sin salida. Se desploma junto a la pared, jadeando. El cangrejo se aproxima y golpea una pared con fuerza. La mujer llora para sí misma, convencida de que todo es culpa suya. El monstruo se acerca cada vez más, pero justo antes de atacar, Essen cae desde arriba y descarga su cola contra él. El golpe atraviesa parcialmente el caparazón y el cangrejo retrocede tambaleándose. Essen pregunta a la mujer si está bien. Ella se sorprende al verlo,
aunque responde que sí. Sin embargo, se queda paralizada al mirar detrás de él. El cangrejo que atacó no ha muerto. Levanta una pinza dispuesto a contraatacar. Essen aún no ha conseguido derrotarlos a todos. La mujer grita horrorizada mientras el monstruo ataca y la sangre salta en medio de la pelea. En lo profundo de un bosque, una chica extiende la mano hacia un lobo del bosque que pasa a cierta distancia. El animal se detiene de repente. La chica y su compañera se acercan. Ella parece nerviosa, pero su acompañante se aproxima al lobo con confianza. Observando con asombro al animal dormido, comenta que su don es realmente increíble. Añade que, gracias a él, incluso aventureras principiantes como ellas pueden derrotar monstruos sin peligro. Sonríe diciendo que le resulta de gran ayuda, ya que su propio don todavía es débil. El tiempo pasa y ambas cambian. Su compañera, ahora mucho más experimentada, le sugiere con arrogancia que quizá deberían disolver el grupo. La chica se queda en shock, sin saber qué responder. La otra continúa diciendo que ella solo se limita a dormir monstruos y que realmente no sabe combatir. Ahora que han alcanzado el rango D, afirma que sus habilidades cada vez son menos útiles. Con una sonrisa despectiva, añade que resulta más rápido derrotar a los monstruos directamente que dormirlos primero. También admite que le molesta que la chica simplemente se beneficie del trabajo de los demás. Ahora sola, la muchacha intenta encontrar nuevos compañeros. Tal como le habían dicho, únicamente puede dormir monstruos. Si funcionara igual de bien contra criaturas de mayor rango, sería una habilidad muy apreciada, pero no es el caso. Y al carecer de experiencia real en combate, los demás aventureros la rechazan. Frunce el ceño mientras vuelve a quedarse sola. De repente, dos hombres se acercan a ella. Uno de ellos comenta que ha oído hablar de su interesante don. Sonriendo con malicia, le pregunta si quiere formar equipo porque tienen un plan muy rentable. Añade que se trata de un trabajo que solo alguien con su habilidad puede realizar. Feliz de sentirse útil, la chica acepta. En el presente, observa horrorizada cómo la sangre salpica a su alrededor. Un trozo de carne cercenada cae al suelo y ella grita. Essen gruñe de dolor cuando el cangrejo lo ataca. Había utilizado su cola con punta afilada como escudo para bloquear el golpe. La cuchilla situada en el extremo de la cola ha sido completamente cortada. La chica detrás de él vuelve a gritar y comienza a disculparse una y otra vez. Essen suspira aliviado al darse cuenta de lo cerca que ha estado el ataque de alcanzarlo. La muchacha le pregunta presa del pánico si se encuentra bien. Essen responde que, aunque no es exactamente como la cola de un lagarto, tampoco se trata de una herida grave, así que está bien. La chica vuelve a echarse a llorar. Al observarla con más atención, Essen se da cuenta de que es una de las aventureras que habían visto aquella misma mañana, perteneciente al grupo que liberó accidentalmente a los monstruos. Ella se cubre el rostro, avergonzada. Vuelve a disculparse, diciendo que si su don fuera un poco más poderoso nada de aquello habría ocurrido. Entonces Essen comprende que los otros aventureros habían utilizado su habilidad para incapacitar a los monstruos. De repente, algo golpea el suelo. El cangrejo hoja, que seguía vivo, vuelve a ponerse en pie con las pinzas preparadas. La chica vuelve a gritar y a disculparse, y Essen la reprende por pedir perdón una y otra vez. Aunque, sinceramente, entiendo perfectamente la sensación. El cangrejo los observa furioso. Essen se coloca delante de ella para protegerla. Le pregunta si puede utilizar su habilidad sobre los cangrejos una vez más, ya que sus compañeros están en peligro. Avergonzada, la chica admite que no puede. Essen se queda boquiabierto. Ella explica que, una vez despiertan, los monstruos desarrollan cierta resistencia a sus poderes durante un tiempo. Essen exclama incrédulo que aún así intentaron venderlos vivos, y la chica vuelve a disculparse. En voz baja admite que sabía que era peligroso, pero estaba tan feliz de que alguien volviera a necesitar su don que no pudo negarse. Los labios de Essen se tensan en una línea recta. Recuerda que había otros dos hombres y sospecha que la invitaron precisamente por los efectos de su habilidad. Sin embargo, aparta esos pensamientos. Primero debe resolver la situación actual. Necesita ponerlos a salvo cuanto antes y regresar junto a Kate. De pronto, una pared cercana empieza a agrietarse antes de explotar cuando algo la atraviesa desde el otro lado del callejón. La criatura embiste de lleno al cangrejo, para sorpresa de Essen y la chica. Essen alza la vista completamente atónito al contemplar al ser que acaba de aparecer. La enorme criatura los observa desde arriba, mientras el cangrejo al que estaban enfrentando se cuelga de sus fauces. Con una sola mordida termina de triturarlo y se lo traga entero. Essen exclama al reconocer al monstruo, se trata de una serpiente hoja. La serpiente hoja era conocida como la más voraz entre los monstruos de la zona. Essen no puede creer que aquellos dos hombres también hubieran llevado una criatura así. Ahora entiende
entiende por qué la ciudad estaba demasiado destruida para que los únicos culpables fueran unos simples cangrejos hoja. La chica, todavía llorando, admite que los dos hombres dijeron que estaba deliciosa a la parrilla. Era enorme y podía venderse por una fortuna, así que pensó que sería buena idea capturarla. Essen responde, completamente alterado, que con semejante tamaño podría alimentar a cientos de personas, pero pregunta incrédulo cómo demonios pensaban cocinar algo tan gigantesco. La chica vuelve a disculparse una y otra vez por haber sido una idiota tan descuidada. Nuevo juego, un chupito cada vez que pide perdón. La conversación termina abruptamente cuando la serpiente hoja se lanza finalmente sobre ellos. Essen apenas tiene tiempo de cargar con la chica antes de que ambos esquiven el ataque por los pelos. La serpiente se estrella contra la pared que tenían detrás y, aprovechando la oportunidad, Essen sale corriendo con la muchacha en brazos. La serpiente hoja se gira lentamente y observa con una mirada depredadora sus espaldas mientras huyen. Essen maldice su mala suerte. Con la chica en brazos, no podía escapar a los tejados ni siquiera usando las habilidades de las piernas de conejo. No le quedaba más remedio que contener a la serpiente allí mismo. La serpiente se prepara para atacar una vez más. Essen se gira rápidamente hacia la chica, tomándola por sorpresa, mientras se asegura de mantener a la serpiente a una distancia prudente. Essen le dice que él se encargará del monstruo y que ella debe huir mientras tanto. La chica le responde que el plan no funcionará. Para confusión de Essen, le explica que su don se llamaba hipnotista. Su habilidad consistía en hacer dormir a los objetivos seleccionados. Sin embargo, tenía la desventaja de atraer el odio de aquellos a quienes afectaba. Antes, en el mercado del puerto, el aventurero de fuego Kate había contenido a todos los monstruos al mismo tiempo, permitiéndoles escapar, pero ella terminó siendo perseguida por las criaturas que se liberaron. Ahora que estaba separada de la mayoría de los monstruos, ese odio ya no debería estar dirigido hacia ella, pero la serpiente hoja seguía afectada. Essen comprende que, si derrotaban a la serpiente hoja, solo tendrían que preocuparse por los monstruos de los que Kate se estaba encargando. Sin embargo, el enemigo priorizaría a la chica por encima de él. Formando un plan, Essen la deja en el suelo y le dice que siga corriendo. Aunque sorprendida por haber sido soltada de repente, ella le hace caso. Mientras corre, Essen espera a la serpiente sobre un tejado. Corriendo y gritando, la chica le suplica que no la abandone. Essen salta desde el tejado y le promete que no lo hará. Cuando la serpiente se acerca a ella, le ordena que se agache, y ella se encoge cubriéndose la cabeza con las manos. Con un grito, Essen invoca las afiladas garras del gato del bosque. Clava una enorme garra entre la chica y la serpiente. La serpiente sigue avanzando directamente hacia la garra extendida. A la velocidad que llevaba, no puede detenerse a tiempo y acaba atravesándose ella sola, partiéndose en dos y pasando a escasos centímetros de la chica. El cuerpo cortado de la serpiente cae al suelo en dos mitades. Cubierta de sangre, la chica se levanta lentamente, incapaz de creer que se hayan salvado. Al alzar la vista, encuentra a Essen de pie junto a la enorme garra. Essen suspira aliviado. Mientras retrae la garra, se sorprende de que su plan haya funcionado. Aún así, piensa que es una pena no haber conseguido una nueva habilidad. Salta al suelo y aterriza sobre sus pies. Se acerca trotando a la chica y se disculpa por haberla usado como cebo. Ella le quita importancia a la disculpa. Essen le explica que debe seguir adelante cuanto antes. Quitándose la capa que llevaba atada a la cintura, le dice que, con una situación tan grave, la iglesia del dios de los viajes probablemente intervendría. Sin embargo, le pide que, si es posible, no le cuente a nadie cuál es realmente su don. Le coloca la capa sobre los hombros. Mientras se aleja corriendo, vuelve a disculparse y le dice que cuenta con ella. Aferrando la capa contra su cuerpo, la chica observa en silencio cómo se marcha. De vuelta en el mercado del puerto, las explosiones retumban por todas partes. Un único cangrejo hoja intenta huir, pero Kate lo encuentra rápidamente. Era el último monstruo escapado. El cuerpo entero de Kate está envuelto en llamas, desde la cara hasta el torso está completamente quemado. Con el mercado entero ardiendo a su alrededor, el cangrejo queda atrapado junto a Kate dentro de un círculo de fuego. El monstruo intenta atacar una última vez, pero Kate levanta una mano carbonizada. Con otra explosión abrasadora, reduce al cangrejo a restos chamuscados. Kate aprieta los dientes por el dolor. El cuerpo del monstruo termina convertido en cenizas. Las llamas a su alrededor empiezan a apagarse lentamente. Cuando Essen llega al mercado, ve a Kate desplomarse al suelo. Corre hacia él, llamándolo preocupado. Kate ha conseguido derrotar a todos los monstruos cercanos, pero las llamas de su cuerpo no se han extinguido. Essen se lanza sobre él y arroja a ambos al agua del mar. No
quiero ni imaginar cuánto debe escocer la sal sobre esas quemaduras. Manteniéndolos a flote, consigue apagar por completo las llamas de Kate. Lo llama una y otra vez intentando despertarlo, diciéndole que ya ha acabado con todos los monstruos. Luego nada hasta la orilla y lo arrastra hasta el muelle. Jadeando por el esfuerzo, vuelve a llamarlo, pero se interrumpe al oír un murmullo. Con voz apagada, Kate le dice que está haciendo demasiado ruido y le ordena que deje de gritar. Con una pequeña sonrisa, el herido Kate le dice a Essen que él es el más fuerte. Parpadeando sorprendido, Essen suspira aliviado y admite que Kate es realmente increíble. Al ver que Essen ha regresado, Kate le pregunta si la ciudad está a salvo. Essen confirma que sí, aunque se retrasó lidiando con un cangrejo hoja y una serpiente hoja, algo que deja a Kate completamente sorprendido. No puede creer que Essen haya derrotado monstruos tan grandes. También nota que no parece tener heridas externas. Essen repite que logró hacerlo, aunque desearía que Kate le hubiera avisado sobre esos monstruos. Supone que el muro de llamas que creó no fue suficiente para contenerlos, pero decide no insistir. Levantándose poco a poco, comenta que, por si acaso, planea patrullar la ciudad una vez más. Echándose uno de los brazos de Kate sobre los hombros, sostiene su peso y le dice que primero tiene que llevarlo a una clínica. Kate y Essen empiezan a discutir. Kate insiste en que puede caminar solo y que apoyarse en Essen le hace doler más las quemaduras. Pero Essen replica que está mintiendo, que le está dejando caer todo el peso encima y que, si de verdad es el más fuerte, debería aguantarlo. El tiempo pasa. Después de correr de un lado para otro y dar una breve declaración en la sucursal del gremio, Essen cae rendido nada más llegar a la posada. Pasa toda la noche completamente inconsciente. A la mañana siguiente, mientras se dirige a la clínica, una persona que pasa cerca se fija en él. Volviéndose hacia él, le pregunta si es el señor Essen. Confundido, Essen confirma su identidad. La persona sonríe con alegría al comprobar que acertó y se presenta como Percy. Era una sacerdotisa de la iglesia del dios de los viajes. Preguntándole si tiene un momento, Percy le explica que quiere hacerle algunas preguntas sobre los acontecimientos del otro día. Essen mira a Percy con nerviosismo. Duda por un instante, pero termina aceptando. Tal y como sospechaba, la iglesia del dios de los viajes realmente había aparecido. Percy junta las manos con entusiasmo y le agradece que haya aceptado ayudarla, especialmente después de lo cansado que debía de estar por todo lo ocurrido recientemente. Percy avanza alegremente guiándolo, pero lo único en lo que Essen puede pensar es que, para él, la iglesia es peor que cualquier monstruo. La iglesia del dios de los viajes es una organización formada por quienes sirven a dicha deidad. También se encarga de gestionar a los aventureros que poseen dones. Su función se divide en dos partes principales. La primera es otorgar bendiciones a quienes se convierten en seguidores. Cuando las personas cumplen 12 años y deciden servir al dios de los viajes, o cuando se convierten a su fe, reciben la bendición de un don. La segunda es castigar a los seguidores que violan la doctrina. Aunque los delitos comunes son gestionados por las autoridades del reino, todos los asuntos relacionados con la doctrina de la iglesia quedan bajo la jurisdicción de sus sacerdotes. En otras palabras, si los aventureros causaban daños relacionados con monstruos en una ciudad, pasaban a ser objeto de investigación por parte de la iglesia. Y en este caso, era exactamente lo que estaba ocurriendo. Percy guía a Essen hacia la iglesia del pueblo. Sin embargo, lo que realmente le preocupa es lo obsesivamente fiel que la iglesia es a sus doctrinas. Los monstruos no deben ser tolerados bajo ninguna circunstancia. Los dones existen para derrotar monstruos. La iglesia del dios de los viajes considera esta su doctrina más importante. Aunque solo fuera una parte de él, la realidad es que Essen podía transformar su cuerpo en el de un monstruo. Es bastante extraño, porque incluso si se transforma en monstruo, sigue siendo un don otorgado por una deidad, así que resulta raro que puedan ignorar una bendición divina de esa manera. Pero si un sacerdote descubriera la verdad, no podía asegurar que no acabarían purgándolo. Percy los conduce al interior del edificio. Le pide a Essen que espere un momento en la sala común. Confundido, él toma asiento en una mesa. Empieza a hablar sobre el incidente, pero Percy lo interrumpe diciendo que ya ha leído el informe del equipo de investigación. Essen gira la cabeza al escuchar un ruido de platos acercándose. Se queda atónito al ver un auténtico festín colocado delante de ella. Sin saber qué decir, observa la escena. Llamándolo Essen, el héroe que salvó la ciudad, Percy comenta que tenía tantas ganas de conocerlo que llegó a primera hora de la mañana y ni siquiera había desayunado. Con sarcasmo, Essen le responde que no piensa compartir su comida con ella. Mientras da un bocado, Percy le pregunta si quiere comer algo, pero él rechaza la oferta. No sabe cómo reaccionar ante aquella situación. Tras un momento,
resopla y le dice que el héroe no fue él, sino Kate, y que él solo ayudó un poco. Percy asegura que está siendo demasiado modesto, pero Essen insiste en que dice la verdad y añade que quiere visitar a Kate en cuanto terminen de hablar. Por eso le pide que vaya al grano. Percy acepta. Como aquello no fue una simple subyugación de monstruos, explica que puede que existan ciertas imprecisiones, pero ya ha añadido una bonificación considerable a la puntuación de contribución de ambos. Essen se ilumina de alegría al escuchar la noticia y dice que eso le será de gran ayuda. Percy le sonríe con amabilidad. Entrando de lleno en el asunto, se pregunta por dónde debería empezar. Essen se siente incómodo y le dice que todo está exactamente como figura en el informe. Percy asiente, pero responde que es importante escucharlo directamente de él. Essen intenta explicar que no vio el momento en que los monstruos se descontrolaron y que solo se enteró cuando regresaba de la mazmorra. Percy comprende que ni siquiera se encontraba en la ciudad cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, con una mirada afilada, menciona que escuchó que conocía el rostro de los culpables. Pensándolo bien, Essen admite que reconocía a una de las personas, pero que solo se cruzó con ella delante de la mazmorra y que no conocía ni su nombre ni nada más. Intenta preguntar si ya han encontrado a los responsables, pero Percy responde que esa información es confidencial. No obstante, le informa de que la chica con el don de hipnotista se encuentra retenida en una habitación dentro del edificio. Essen se sorprende al escuchar eso. Comenta que es raro que alguien se entregue voluntariamente. Con cierta vacilación, pregunta qué ocurrirá con ella. Con una expresión seria, Percy levanta un cuchillo hasta su cuello y responde que, por supuesto, la pena es la muerte. Essen se queda paralizado del horror. De repente, toda la tensión desaparece cuando Percy añade que eso sería después de retirarle su don. Essen permanece en silencio. Lo aterrador de la iglesia es que todo depende del criterio de los sacerdotes. Si tenían una justificación, podían quitar dones e incluso decidir una ejecución con total facilidad. Percy afirma que todos los implicados merecen la pena de muerte, pero que la chica es la más culpable de todos. Hipnotizar monstruos y soltarlos ya era bastante grave, pero perder el control y sumir a toda la ciudad en el caos y el peligro era aún peor. Essen creía que aquello ya estaba reflejado en el informe, pero explica que, debido al efecto secundario de su don, ella atraía a los monstruos, por lo que huyó en dirección contraria a los civiles que evacuaban la zona. Intentando defenderla, comenta que puede que cometiera un error, pero también es cierto que ayudó a minimizar los daños. Percy guarda silencio durante un instante. Entonces su rostro se retuerce en una mueca de desprecio. Le pregunta si realmente cree que la valoración de alguien debería mejorar por derrotar a los monstruos que esa misma persona liberó. Es duro, pero la verdad es que tiene cierto sentido. Al comprender lo que quiere decir, Essen aprieta el puño y se queda callado, incómodo. Rechina los dientes y no vuelve a decir nada durante el resto de la comida de Percy. Finalmente, cuando pasa un rato, ella anuncia que ya ha entendido la situación. Essen se levanta con cierta inseguridad y comenta que, si su testimonio ha sido útil, entonces eso es lo importante. Percy responde que fue una suerte que tanto él como Kate estuvieran en la ciudad. Inclinándose profundamente ante él, le agradece una y otra vez todo lo que hizo en nombre de la iglesia del dios de los viajes. Essen acepta el agradecimiento con incomodidad antes de anunciar que ya se marcha. De pronto, Percy levanta la cabeza y le hace una última pregunta. Mientras él empieza a alejarse, ella explica que durante el caos hubo informes sobre personas que afirmaban haber visto a un monstruo con forma humana o a un humano que parecía un monstruo. Le pregunta si sabe algo al respecto. Essen vacila y aprieta los dientes. Cuando se vuelve para mirarla, sonríe y responde que no sabe nada. Añade que, dado lo confundida que estaba la gente, no sería extraño que hubiera habido malentendidos. Percy dice que lo entiende y que, si incluso Essen, que patrulló la ciudad, no vio nada, probablemente no sea más que un rumor. Sin embargo, con una oscuridad inquietante en los ojos, añade que, si existieran monstruos haciéndose pasar por humanos, la iglesia tendría que ejecutarlos. Essen lucha por mantener la sonrisa. Empieza a sudar nerviosamente y cada vez le cuesta más aparentar calma. Finalmente, Percy junta las manos y se disculpa por haberlo retenido tanto tiempo. Por fin, Essen abandona la iglesia mientras ella vuelve a agradecerle todo y expresa su deseo de encontrarse con él otra vez en el futuro. A medida que se aleja, su rostro refleja puro horror y está empapado en sudor. Cuando ya está lo suficientemente lejos, deja escapar una fuerte exhalación de alivio,
agotado por todo el estrés. Piensa que preferiría no volver a cruzarse con Percy nunca más. Finalmente regresa al pueblo y encuentra la clínica. En cuanto entra, la primera imagen que ve es a Kate tumbado en una cama y completamente envuelto en vendas. Solo se distinguen sus ojos y su cabello entre toda aquella tela. A su lado, Nick saluda alegremente a Essen. La pequeña niña a la que salvaron también se encuentra allí junto a él. Essen se alegra al comprobar que está sana y salva. Se acerca a ellos y les pregunta cómo estaba Kate. Nick explica que el médico dijo que sus heridas ya habían sanado, aunque necesitaba descansar hasta que la piel regenerada se asentara por completo. Aunque no eran aventureros, los médicos también recibían dones del Dios sanador de la compasión y la vida para tratar a las personas. Essen sonríe, aliviado al escuchar la noticia. De repente, oye unos murmullos. Se gira y ve a Kate intentando hablar a través de las vendas, con expresión enfadada. Essen le dice que no entiende nada de lo que está diciendo, aunque puede notar que está lleno de energía. Kate se baja las vendas de la boca y les dice a los niños que no lo miren en un estado tan lamentable o acabarán traumatizados. De repente, Nick exclama a voz en grito que sigue siendo increíble, para sorpresa de Kate. Entusiasmado, dice que tanto el otro día como hoy sigue pareciendo genial. Nick se gira hacia la chica para preguntarle qué opina, y ella asiente alegremente. Luego mira a Kate y le pregunta si algún día podrá convertirse en una aventurera como él. Kate se queda callado un instante antes de apartar la mirada, sonrojado, diciendo que eran un grupo muy raro. Nick y la chica le dedican una última sonrisa antes de despedirse, ya que tenían que ayudar en la tienda. Essen los observa marcharse con una sonrisa y luego se vuelve hacia Kate para decirle que, sin duda, se convertirán en grandes aventureros. Kate se muestra confundido por sus palabras. Essen explica que, después de haber visto aquella espalda que los protegió, seguramente podrían llegar a ser grandes aventureros. Sonrojado por el elogio, Kate termina dándole la razón. Essen se ríe suavemente. De repente, Kate se queda en silencio. Aprieta el puño. Entonces llama a Essen y le dice que tiene una petición. Essen espera sus palabras con alegría hasta que se da cuenta de que Kate se ha referido a él usando su nombre correcto.